El comportamiento distante de mi padre fue la realidad emocional más evidente de mi infancia. Su reticencia a expresar su amor era para mí algo más que una carencia. Era un vacío insalvable. Ese vacío era un ejemplo de cómo puede romperse un niño cuando no encuentra lo más básico que necesita: amor y sentido de pertenencia. Cada vez que veía la expresión seria en el rostro de mi padre, la pregunta, ¿no soy suficiente para él?, resonaba en mi interior. De niña, buscar la respuesta a esta pregunta me hacía cuestionarme a mí misma, y la mayoría de las veces este cuestionamiento me llevaba a un profundo sentimiento de soledad. El vínculo emocional que nunca se estableció entre él y yo dio forma incluso a mis sueños infantiles. Por ejemplo, los actos del Día del Padre, organizados en el colegio, eran siempre como una prueba para mí. Mientras mis amigos se divertían con sus padres, yo siempre tenía la sensación de estar incompleta. Una vez, mi profesor pidió a todos que escribieran una carta a sus padres. Mientras escribía la carta, el bolígrafo se me paró en la mano y no sabía qué escribir. Pensé, puedo encontrar algo bonito para describir mi relación con mi padre, pero no había palabras. En ese momento, solo pude escribir un «gracias» en blanco en el papel y me preocupó que incluso eso fuera demasiado para él. La incapacidad de mi padre para expresar su amor me hizo cuestionarme mi propia valía. A veces hacía un dibujo y se lo enseñaba, a veces intentaba impresionarle con mis logros en la escuela, pero cada vez, sus respuestas cortas e indiferentes me hundían más y más emocionalmente. Por ejemplo, un día, cuando le enseñé el premio que había ganado en un concurso de pintura que había preparado con gran ilusión, me miró de reojo y me dijo, «Deberías gastarte esto en cosas más importantes». En ese momento, sentí muy claramente cómo se rompen los sueños de un niño y cómo esta ruptura deja una marca que durará años. La falta de amor de mi padre era evidente no solo en sus palabras, sino también en su comportamiento. Los recuerdos que compartía con él estaban llenos de distancia y frialdad en lugar de calidez y afecto. Recuerdo que un día estaba enferma, tenía fiebre y me encontraba muy mal. Mi madre se sentó a mi lado, como siempre hacía, e intentó consolarme. Mi padre, sin embargo, ni siquiera vino a mi habitación. Su presencia era casi inexistente en esos momentos. Esa ausencia era para mí más una desconexión emocional que una distancia física. A medida que crecía, empecé a sentir la falta de amor de mi padre de otra manera. Las cosas a las que un niño no puede dar sentido en la infancia empiezan a manifestarse como heridas a medida que crece. Tras años intentando ganarme su amor, me di cuenta de que ese esfuerzo era inútil. Esta constatación supuso para mí un alivio y a la vez una gran ruptura. Cada vez que no encontraba respuesta a la pregunta, ¿por qué mi padre no me quiere?, me sentía incompleta. Esta incompletud no solo afectaba a mi relación con mi padre, sino también a mis relaciones con otras personas. Empecé a luchar para ganarme el amor de los demás porque en el fondo sentía que no era digna de amor. Uno de los efectos más profundos de la falta de amor de mi padre hacia mí fue lo vulnerable que era con los demás. Me preocupaba demasiado lo que la gente pensara de mí y me esforzaba constantemente por conseguir su aprobación, lo que también minaba mi confianza en mí misma. La falta de amor de mi padre me perseguía como un eco en todos los aspectos de mi vida. Pero uno de los momentos más difíciles fue aceptar que todos mis esfuerzos por merecer su amor acababan en fracaso. Igual que mi padre ignoraba mis sueños, también ignoraba mis sentimientos. Con el tiempo, esto se convirtió en ira dentro de mí. Esa rabia era en realidad la profunda decepción que siente un niño cuando no recibe el amor y el apoyo que espera de sus padres. Pero esa rabia también estaba entrelazada con un sentimiento de impotencia. Porque por muy enfadada que estuviera, nunca podía dejar de pedirle su amor. Mirando atrás, hoy puedo entender mejor cómo el comportamiento poco cariñoso de mi padre dejó profundas cicatrices en mí, cicatrices que han dado forma a lo que soy y a lo que quiero conseguir. Pero lo que sentí en aquellos años no era más que la triste historia de la búsqueda de amor de un niño. La falta de ese amor ha sido como una sombra que me ha acompañado toda la vida. Ese momento en el que me enfrenté a la verdad fue un punto de inflexión en el que por fin encontré las respuestas a todas las preguntas que me habían hecho cuestionar la relación con mi padre durante toda mi vida, pero que al mismo tiempo crearon un profundo vacío en mi interior. Durante años, siempre me había culpado por su falta de amor y su comportamiento distante. Tal vez yo era inadecuado, tal vez no era el hijo que él quería que fuera. Sin embargo, la verdad que aprendí me mostró que esta situación no tenía nada que ver conmigo, y que tenía rastros de un pasado mucho más profundo.
El día que supe esta verdad fue durante una conversación cualquiera con mi madre. Mi padre había salido y yo estaba hablando de recuerdos de mi infancia, del comportamiento poco cariñoso de mi padre y del efecto que tuvo en mí. Su silencio me llamó la atención y le pregunté con curiosidad: «Mamá, ¿por qué papá siempre ha sido tan distante conmigo?» «Creo que no me quiere», le pregunté. Mi madre respiró hondo. Sus ojos se llenaron por un momento y luego empezó a hablar lentamente. «Tú no eres la razón del comportamiento de tu padre hacia ti», dijo. Aunque por un momento me sentí aliviada con esta frase, al mismo tiempo esperaba más explicaciones. Tras un momento de silencio, mi madre continuó: «Tu padre sufrió una pérdida antes de que tú nacieras y eso le cambió mucho». Mis ojos se clavaron con curiosidad en mi madre. «¿Una pérdida? ¿Qué pérdida?» Mi madre volvió los ojos hacia mí y dijo lentamente: «Antes de que nacieras, tu padre perdió un hijo». Estas palabras pusieron mi mundo patas arriba. Nunca había sabido que mi padre había perdido un hijo antes de mi existencia. Mi madre continuó, intentando contener las lágrimas. Me contó que mi padre y su esposa de entonces tenían un hijo y que éste murió muy joven a causa de una enfermedad. El dolor de mi padre en aquel momento le había sacudido profundamente y le había hecho encerrarse completamente en sí mismo. Desde entonces, le cuesta mostrar sus emociones, me dijo mi madre. En el momento en que me enfrenté a este hecho, una tormenta de confusión se desencadenó en mi interior. Por un lado, la rabia que sentía hacia mi padre fue sustituida por una gran tristeza y, por otro, por fin comprendía la razón del vacío que sentía en mi interior. En cierto modo, me reconfortaba saber que la aparente falta de amor de mi padre hacia mí no tenía nada que ver conmigo. Pero al mismo tiempo, el hecho de que no compartiera este dolor conmigo me dolía profundamente. «¿Por qué nunca me lo dijo?», le pregunté a mi madre. «Es muy difícil para él hablar siquiera de ese dolor. Quizá quería protegerte», respondió mi madre. Aquella noche, me quedé sola con la verdad que había aprendido. Este secreto sobre el pasado de mi padre me hizo comprender las profundas heridas que se escondían tras su comportamiento distante y frío. Pero también me creó un nuevo sentimiento de culpa. Entendía por qué mi padre había evitado relacionarse conmigo, pero al mismo tiempo me sentía mal al pensar en lo mucho que me había afectado su comportamiento. Por un lado, entendía su dolor, pero por otro, me enfadaba que no compartiera ese dolor conmigo. Estos sentimientos complejos me hacían sentir más cerca de mi padre y más lejos de él. En los días siguientes, sentí que debía atreverme a hablar de ello con mi padre, pero no sabía cómo reaccionaría. Durante la cena, me armé de valor para decirle que sabía la verdad. «Papá, mamá me ha contado lo que te pasó en el pasado». Sus ojos se abrieron de par en par por un momento, su expresión cambió y dejó lentamente el tenedor sobre la mesa. Me di cuenta de que no quería hablar de ello, pero continué: «Solo quiero que sepas que comprendo la situación, pero quiero que tú también me comprendas. De niña necesitaba tanto tu amor y siempre me culpaba a mí misma». Mi padre guardó silencio durante mucho tiempo. Su silencio se hizo insoportable. Finalmente respiró hondo y dijo: «Todavía me resulta muy difícil hablar de esto». Se le humedecieron los ojos, pero intentó contener las lágrimas. «Puede que no te haya demostrado mi amor, pero no se trata de ti», añadió. Esta afirmación suya fue un gran alivio para mí en aquel momento. Podía sentir la culpa de mi padre por no haber sido capaz de expresarme su amor. Esta conversación fue un punto de inflexión para mí. Por primera vez sentí que tenía una conexión real con mi padre, pero esta conexión todavía estaba llena de grietas del pasado. Comprendí la razón por la que a mi padre le costaba mostrar su amor, pero no podía borrar por completo los efectos de esta situación en mí. A partir de ese momento, mi relación con él empezó a mejorar un poco. Pero esta mejora no significaba que lo que había ocurrido en el pasado hubiera desaparecido por completo. Afrontar estas realidades me ayudó a comprender mi relación con mi padre. Pero también me enseñó a mantenerme fuerte emocionalmente. El dolor del pasado de mi padre le había hecho construir un muro emocional. Pero ese muro también me dificultaba el acceso a su amor. Ahora, conocer la verdad detrás de ese muro ha allanado el camino para una mejor relación con él. Sin embargo, las tormentas emocionales creadas por este proceso dejaron cicatrices que me acompañarán toda la vida. Cuando supe la verdad sobre el distanciamiento de mi padre, empezó una tormenta de confusión en mi interior. Aunque comprendí la razón de su comportamiento frío y poco cariñoso, este conocimiento no llenó inmediatamente el vacío emocional que sentía. Al contrario,
Esta nueva toma de conciencia me llevó a sentimientos aún más complejos. Me encontraba en un estado de ánimo que oscilaba entre la rabia y el amor hacia mi padre. Mientras intentaba comprender su dolor, me resultaba imposible ignorar las huellas que habían dejado en mí las carencias afectivas que había experimentado durante años. En los primeros días en que supe la verdad, no podía dejar de pensar en cómo le había afectado a mi padre la pérdida del pasado. Este conocimiento alivió en cierta medida mi ira hacia él. Sin embargo, al mismo tiempo, me ponía en una contradicción. Sí, sufrió, pero fue su comportamiento el que provocó que mi infancia se caracterizara por la falta de amor, pensaba. ¿Intentar comprender su dolor pasado significaba que debía dejar de lado mis propios sentimientos? Esta pregunta resonaba en mi interior cada día. Mi amor por mi padre fue algo que volvía a cuestionarme durante este proceso. Sabía que le quería, pero este amor se veía empañado por el amor que él no podía mostrarme. De niña, sentir que mis esfuerzos por ganarme su amor habían sido en vano me había herido y me había convencido de que no merecía su amor. Ahora, al saber que había un pasado doloroso detrás de su incapacidad para demostrarme su amor, me resultaba difícil volver a dar sentido a ese amor. Mi rabia se entrelazaba con el amor. Cuando pensaba en el daño que me había causado su comportamiento distante, me costaba reprimir una ira creciente. Me preguntaba por qué mi padre había ignorado mis necesidades afectivas cuando yo entendía el dolor que había sufrido en el pasado. Si yo podía entender su dolor, ¿por qué él no podía entender mis sentimientos?, pensaba. Esta pregunta se había convertido en un nudo dentro de mí difícil de deshacer. Cuando supe la verdad, mis intentos de hablar con él fueron tan difíciles como confusos. Quería mostrar comprensión hacia mi padre y al mismo tiempo expresar abiertamente mis propios sentimientos, pero equilibrar estas dos emociones era mucho más difícil de lo que esperaba. Por un lado, quería conectar más con él, pero por otro temía expresar mis resentimientos acumulados a lo largo de los años. En este proceso, intentar atravesar sus muros emocionales me animaba y me agotaba a la vez. Un día, me armé de valor para tener una conversación más profunda con mi padre. Quería enfrentarme a él, pero también sabía que esa confrontación me rompería aún más. Después de cenar, me senté a su lado y le dije despacio: «Papá, quiero hablar contigo de algo». Cuando levantó la vista hacia mí, había tensión en sus ojos. Pensé, esta vez no me callaré. Empecé a expresarle los sentimientos que se habían ido acumulando en mi interior durante años. Cuando era niña, siempre me culpaba. ¿Por qué eras tan distante conmigo? ¿Por qué me hacías sentir que no me querías? Por un momento, en el rostro de mi padre apareció una expresión de sorpresa. Pero al cabo de un rato, bajó los ojos al suelo. «No fue fácil para mí», dijo. Esta breve frase demostró una vez más lo difícil que le resultaba expresar sus sentimientos. «Entiendo que fue duro para ti, pero ¿has pensado alguna vez que también lo fue para mí? Siempre sentí que me faltaba algo, siempre intenté ganarme tu amor, pero nunca fui suficiente», le dije. Durante esta conversación, todas las emociones que se habían acumulado en mi interior empezaron a aflorar. Tenía lágrimas en los ojos, pero no quería llorar, y mi padre me escuchaba en silencio. En ese momento, su silencio me reconfortó y me molestó a la vez. Era como si ese silencio demostrara que intentaba comprender mis sentimientos, pero al mismo tiempo volvía a dejarme sola. Al cabo de un rato, mi padre respiró hondo, me miró a los ojos y me dijo: «Sé que no he sabido demostrarte mis sentimientos, pero eso no significa que no te quiera». Esta frase, por un lado, reparó algo dentro de mí, pero, por otro, no fue suficiente para sanar por completo los lugares donde aún me sentía rota. Después de esta confrontación, mis sentimientos hacia mi padre se complicaron aún más. Intentar comprenderle se convirtió en un alivio y una carga para mí. Conocer su dolor no eliminaba por completo la carencia que sentía, pero en el proceso, estaba un paso más cerca de conectar con él, una conexión que, aunque seguía llena de heridas del pasado, ya no estaba completamente cortada. Mis conflictos emocionales estaban llenos de una búsqueda de equilibrio entre mi amor y mi rabia hacia mi padre. Comprender su dolor me permitió expresar mejor mis propios sentimientos. Pero este proceso me obligó a enfrentarme no solo a él, sino también a mí misma. La relación con mi padre nunca fue perfecta, pero esta confrontación me permitió aliviar algunas de las preguntas y sentimientos que se habían ido acumulando en mi interior durante años. Este flujo y reflujo entre el amor y la ira demostró lo profundo que era mi vínculo con mi padre y cómo arrastraba huellas del pasado.
Cuando decidí que tenía que hacer algo para salvar la distancia entre mi padre y yo y reparar nuestra relación, sabía que no sería fácil. Años de desconexión emocional y huellas del pasado habían levantado un enorme muro entre nosotros. Sin embargo, decidí dejar a un lado mis esfuerzos por ganarme su amor e intentar comprenderle. Esta vez, no solo para entender mejor a mi padre, sino también para curar mis propias heridas interiores. Mi primer paso fue hablar más con él. A mi padre siempre le había costado expresar sus sentimientos. Incluso mantener una conversación profunda con él sobre cualquier tema era a menudo una lucha. Así que intenté crear un ambiente en el que se sintiera cómodo. Empecé con pequeñas conversaciones cotidianas, haciéndole preguntas como ¿cómo estás hoy? Por la mañana antes de ir a trabajar. O ¿qué tal hoy? Después de cenar. Al principio, estos esfuerzos no fueron bien recibidos. Mi padre solía dar respuestas cortas y no se detenía demasiado en el tema. Pero yo no me rendí. Al cabo de un tiempo, se produjo un cambio notable en nuestra conversación. Mi padre empezó a añadir algunas frases más después de sus respuestas breves. Por ejemplo, cuando hablaba de un incidente en el trabajo, empezaba a dar detalles, aunque no expresara claramente sus sentimientos. Esto fue una señal para mí. Sentí que sus muros emocionales se estaban resquebrajando poco a poco y que se estaba abriendo un poco más a hablar. Para dar un paso más, una tarde le dije directamente que quería hablar del pasado. Esta conversación requirió valentía por mi parte, porque sabía que a mi padre no le gustaba volver a ese pasado doloroso. «Papá, quiero hablarte de mi infancia y del pasado», le dije. Había cierta inquietud en sus ojos, pero asintió con la cabeza para escucharme. Le conté cómo me sentía de niña y cómo me afectó su comportamiento distante. Necesitaba tanto tu amor en aquellos años, pero no podía sentirlo. Siempre sentía que me faltaba algo, le dije. Bajó los ojos y permaneció en silencio durante largo rato. Finalmente, mi padre respiró hondo y dijo: «Esto es difícil de oír para mí». En ese momento me di cuenta de lo difícil que era para él esta conversación. Sin embargo, incluso esta frase suya supuso un avance para mí. Pocas veces le había visto expresar sus sentimientos con tanta claridad. «Pero eso no significa que no te quiera», añadió. Estas palabras eran algo que había deseado oír durante años. Sentí calor en mi interior, pero también tristeza. Ojalá hubiera podido oír esas palabras cuando era niña. Después de esta conversación con mi padre, intenté conectar más con él. Empecé a hablar de cosas que podían interesarle. Hablaba de películas antiguas, de recuerdos de la infancia y de la música que le gustaba. Durante estas conversaciones, me di cuenta de que empezaba a compartir algunas de sus historias del pasado. Un día, sus ojos se iluminaron al hablar de unas vacaciones que había hecho con sus amigos cuando era joven. Ver esta faceta suya me hizo feliz y me emocionó a la vez, porque eso demostraba que mi padre tenía un lado cálido que escondía en su interior. Durante este proceso, me di cuenta de que para conectar con mi padre no bastaba con hablarle, sino que también era importante pasar tiempo con él y hacer actividades juntos. Un día, le propuse llevarle a pescar, una vieja costumbre, algo que había hecho a menudo en su juventud, pero que había abandonado esta afición durante años. Cuando oyó mi propuesta, al principio se sorprendió, pero al final aceptó. Ese día fuimos juntos al lago y pasamos unas horas pescando. Al principio el silencio entre nosotros era incómodo, pero con el tiempo empezamos a hablar. Ese día aprendí mucho sobre el pasado de mi padre y sentí por primera vez una conexión real con él. Mi proceso de curación emocional no se limitaba a reparar la relación con mi padre. También necesitaba entenderme a mí misma. Su falta de amor y su distancia habían dañado mi autoestima y repercutido en mis relaciones con la gente. En terapia, aprendí los efectos del pasado de mi padre en mí y cómo afrontarlos. Mi terapeuta me recordó repetidamente que la dificultad de mi padre para mostrarme amor se debía a sus traumas y no tenía nada que ver con mi valía. Esta toma de conciencia fue un gran paso en mi propia curación emocional. La relación con mi padre no ha llegado a ser completamente perfecta, pero ha mejorado mucho. Ahora puedo hablar más con él y pasar más tiempo juntos. El vínculo que tengo con él es muy valioso para mí. Este proceso me ha enseñado lo importantes que son la paciencia y la comprensión en las relaciones familiares. La incapacidad de mi padre para demostrar su amor no significaba que no fuera cariñoso. Su amor se expresaba de otra manera y comprender esto fue una gran lección para mí. Este largo y difícil proceso con mi padre me ayudó no solo a entender mi relación con él, sino también a reconocerme a mí misma.
El bagaje emocional que arrastré durante toda mi infancia estaba lleno de resentimientos y decepciones que yo creía causados por su falta de amor. Pero aprender la verdad y tratar de volver a conectar con él me permitió curar esas heridas poco a poco. Esta experiencia me enseñó a ver no solo a mi padre, sino también la vida misma desde una perspectiva diferente. Una de las lecciones más importantes que aprendí en este proceso fue que el amor no siempre se expresa de la misma manera. El hecho de que mi padre tuviera dificultades para demostrarme su amor no significaba que no me quisiera. Durante años intenté ganarme su amor, pero me di cuenta de que su amor ya existía. Mi padre era una persona que no podía expresar su amor exteriormente debido al dolor que había experimentado en el pasado. Comprender su condición me ayudó a aliviar la rabia y el resentimiento que sentía en mi interior. Fue una toma de conciencia que afectó a mi relación no solo con él, sino también con otras personas de mi vida. Otra lección importante fue aprender el poder del perdón. Intentar comprender los errores pasados de mi padre hacia mí, su falta de amor y su distancia emocional me ayudó a perdonarle. El perdón es un proceso que libera no solo a la otra persona, sino también a nosotros mismos. Al intentar comprender el dolor de mi padre, pude construir una relación más sana con él. Para mí, fue un paso no solo hacia la reconstrucción del vínculo familiar, sino también hacia mi propia curación emocional. Mi relación con mi padre es mucho mejor hoy que en el pasado. Todavía le cuesta expresar sus sentimientos abiertamente, pero ahora acepto que eso forma parte de él, no es un déficit. Puedo hablar más con él cuando pasamos tiempo juntos, e intentamos recuperar los recuerdos perdidos del pasado. Mi padre se esfuerza más por conectar conmigo y le veo expresar su amor a su manera. No es la relación perfecta con la que había soñado durante años, pero es real y sincera. Esta experiencia me ha cambiado como hijo y como persona. Ahora entiendo que el amor no es solo un sentimiento, sino también un esfuerzo, que a veces se manifiesta en la comprensión, a veces en la paciencia, a veces en el perdón del pasado. Estas lecciones que aprendí en mi relación con mi padre también han hecho más sanas mis relaciones con otras personas. Me gustaría compartir con el público algunas de las cosas que he aprendido en este proceso y darles también un mensaje. Si tú, como yo, sientes que tienes una relación distante con uno de tus padres, puedes seguir los siguientes pasos. Ten paciencia. Lleva tiempo arreglar la relación. Puede que no sea posible superar los resentimientos del pasado inmediatamente. Sin embargo, ser paciente facilita el proceso. Intente comprender. Descubrir las razones del comportamiento de la otra persona puede ayudarte a aliviar tu ira y resentimiento. Cada persona tiene sus propias luchas y comprenderlas puede hacer más profunda vuestra relación. Perdona. El perdón alivia las cargas que llevas dentro. Perdonar no es aprobar los errores de la otra persona, sino no permitir que el pasado te controle. Expresa tus sentimientos con claridad, no dudes en decirle a la otra persona cómo te sientes. Sin embargo, procura hacerlo con comprensión y no con culpa. Empieza con pequeños pasos, no tienes que arreglar completamente tu relación de inmediato. Puedes empezar con pasos sencillos como pequeñas conversaciones y pasar tiempo juntos. No te descuides, en este proceso, presta atención a tu propia salud emocional. Busca el apoyo de un terapeuta si es necesario y no ignores tus propias necesidades. Por último, recuerda esto, cada relación es diferente y cada solución puede no funcionar para todos. Pero hacer un esfuerzo, perdonar e intentar comprender son los primeros pasos para construir un vínculo afectivo.